Bueno, buenos días, ¿qué tal? Muy temprano hoy, porque aquí los tours empiezan como a las 6 de la mañana para que no haga tanto calor. Y vamos para el Valle de los Reyes, a ver qué tal. Valle de los Reyes, sí señor, Valle de los Reyes. Bueno, pues aquí he llegado ya, ojito, poca broma, son las 7:30 de la mañana y ya hay cola para entrar, para entrar aquí. Y eso que en principio es abril y ya es temporada baja, no me quiero imaginar esto en temporada alta, que sería el invierno, cómo tiene que estar. Pero bueno, pues aquí estoy, voy a hacer la cola y lo que digo es que esto está en medio del desierto, o sea, pero pedrusco y pedrusco. Bueno, pues después de pasar la entrada a un carrito y hartarme de ver ingleses, que aquí parece que está a ver Inglaterra, se llega a lo que es el inicio del sitio este. Entonces, ¿cómo coño funciona esto? Esto es un liazo. Parece que hay un montón de tumbas y el tipo del carrito me ha escrito las que tengo que ir viendo, ¿no? Entonces están numeradas por números, porque van a estar numeradas por patatas. Y pues va sumando, me ha dicho, vete a esta y a esta. Entonces las que son más así, más chulas, pues tienes que pagar como un extra, ¿vale? Entonces me ha dicho, vete a estas de aquí y las otras pues sáltatelas. Entonces, por lo que parece, aquí están como las tumbas estas, ¿no? Que puedes ir entrando y hay unas cuantas que tienes que pagar un extra, ¿vale? La de Tutankamón, la de Ramsés, y luego hay otra que vale un pastón, que te vale como casi 40 euros, que digo, oye, macho, creo que voy a pasar de pagar esa. Entonces, bueno, pues nada, aquí voy tirando para arriba. Bueno, vamos a entrar primera. KV King Valley, número 2, Ramsés IV. This one. This one? Yeah. Yes. Thank you. You come from? Spain. Spain. Gracias. Gracias. Bueno. Wow. Hostia. Esto es una chulada, macho. ¡Qué guapo! Pero fijaros la pedazo de entrada que tiene esto para lo que es la tumba del tipo, ¿eh? ¡Wow! Es impresionante. Lo bien preservado que está esto. Y nada, sigo caminando para adelante. A ver. Yo supongo que estará el sarcófago. Wow. Realmente es muy impresionante. Mucho más grande de lo que pensaba. Y aquí está el sarcófago. Wow. Qué chulada, macho. Joder. Puede ser. Wow. A ver si puedo pasar por aquí. Espera, que estoy tonto. O sea, por lo que parece, solo puedes entrar a las tumbas que has pagado y a 3 más, ¿vale? Ya está, no puedes entrar a más, no puedes entrar a todas, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer un poquito caso a lo que me ha dicho el guía del coche y voy a entrar a las que me ha recomendado, que son las mejores. En fin, lo mismo me ha engañado y no vale para nada, pero bueno, es lo que voy a intentar hacer para no meterme como loco en todas y quedarme sin las 3 que puedo visitar, aparte de las que tengo el ticket. Vamos a ver si me meto. ¡Oh! La tumba de Tutankamón. Ahí está. Pues nada, esa sí que tengo ticket.
Me voy a meter a ver la tumba de Tutankamón. Esta fue la que descubrieron al principio del siglo, ¿no? Que tiene la famosa máscara de oro que está en el museo egipcio, todo ese tipo de cosas. O sea que aquí dentro tiene que quedar nada y menos, aparte de las paredes, poca cosa más. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, pues vamos para adentro. Vaya escalera, macho. No me caigo. Imagínate cuando el cárter ese encontrara esto de casualidad hace 100 años y abriera lo que sería aquí la puerta. Wow. Tutankamón. Bueno, pues aquí tiene el señor de todo presente. Hostia. Y vamos a ver la tumba. Aquí está el sarcófago y la tumba de Tutankamón. Obviamente todo lo que habría dentro ya lo han sacado para museos y ese tipo de cosas, y simplemente pues queda lo que es la sala con lo que son las inscripciones, ¿no? Pero wow, saber que estás en la tumba de Tutankamón pues es un poco menos que increíble. Bueno, vamos a ver ahora la tumba de Ramsés V y VI. Pusieron al padre y al hijo los dos juntos. Esta es de las que se tiene que pagar aparte, o sea que supongo que es de las más espectaculares. Así que vamos a ver qué tal está. ¡Wow! Qué ancha que es la entrada, cómo contrasta esto con la entrada tan estrechita que tienen las pirámides. Esto realmente es un pasillazo aquí enorme para lo que, si te paras a pensar, no deja de ser una tumba. ¡Wow! Fernando, muy grande. Fijaros qué efecto más chulo, conforme se va bajando se ve el sarcófago de piedra. Qué locura, macho. Y bueno, voy a continuar con la... Qué chula era la tumba esa, madre mía. Qué locura. Y bueno, voy a continuar con la selección que me ha dado del coche, del cochecito, y voy ahora a la de Ramsés I. Se descubrió en 1817. Bueno, su sarcófago aquí en medio. Y vamos a ver qué tal están los grabados.
Muy bonita, hombre, comparado con la otra, pues no tiene comparación, pero claro, lo mismo este tenía menos pasta que nosotros desde la tumba. Pues nada, llego a la última tumba de la selección, la KV14 Tauset Sedna. Me he venido hasta arriba del todo, ¿eh? Esto ya es el final del Valle de los Reyes, no sé si se puede ver. Así que hasta el final de todo me he venido para ver la última, a ver qué tal está. Vamos a verla. Y wow, y ya voy saliendo, y ya con esto pues finaliza mi visita al Valle de los Reyes. Me quedé ya sin tumbas para ver. Bueno, muy chulo, la verdad. Es increíble que todo esto esté cavado en la roca, que tengas que meterte bajo tierra para verlo. La verdad es que impresiona mucho, no me lo esperaba así. Me esperaba que sería, no sé, todo más junto, una especie de mausoleo o lo que sea, pero realmente muy chulo. En fin, voy a continuar con mi día, a ver dónde voy. Creo que... Pues bueno, voy ahora al que por aquí, Hatshepsut, que a ver qué será eso. Parece que es otro complejo funerario, que bueno, que está allí delante. Y wow, la verdad es que impresiona bastante verlo con lo que es la piedra y el cielo azul detrás y las escaleras que suben para arriba. Da un efecto muy impresionante, ¿eh? Porque claro, fíjate que entra toda la piedra aquí en un semicírculo de la montaña para construir el templo justo en la cavidad que queda en medio. Es un efecto muy chulo. Cuando suba esta cuesta, que se verá el segundo piso, que la verdad es que está espectacular. Este era uno de los que tenía más ganas de ver, por lo que fuera, que lo había visto en fotos y tal, y la verdad es que no decepciona para nada, ¿eh? Es espectacular. Ojito el solecito que pega, ¿eh? Ojito el solecito. Pero bueno, vamos a ver qué tal es. ¡Wow! Mirad esto. Bueno, muy bonito el templo de Hatshepsut, pero ya está bien de tanto sol, ¿eh? Voy a volver al guía. He encontrado el único monumento gratis de Egipto, me parece. Con estos dos pedazos mamotrecos de estatua. Reconstruidos, debería de estar destruido, pero bueno, se han encontrado las piezas y más o menos les ha quedado bastante bien. Pero fijaros qué mamotreco de estatuas que son estas dos, y detrás te queda aún una tercera que está aguantada con cinta aislante. ¡Qué guau! ¡Qué chulada! A ver.
Y resulta que voy a ver dos templos más. Uno se llama el templo de Abu. Y nada, a ver qué tal. ¡Wow! Es enorme. Esto me voy a derretir. Qué chulada. Y lo grande que es este. Parece que aparte de los más conocidos hay un montón de templecitos por la zona esta de Luxor que no te los acaban. Las entradas de los así más secundarios te valen 200 libras egipcias, no libras británicas. Entonces esos son unos 3 eurillos, una cosilla así, cada uno. Pero bueno, es que no te lo acabas, la verdad. Hay tanto aquí los pobres perritos no se pueden mover de la calor. Pero wow, wow. O sea, ojito con esto, enorme, qué chulada. Es grande, está bien preservada todo lo que es la fachada y tal. Esto supongo que en sus años pues tendría diferentes colores y todo eso, pero ojito el tamaño. Y ahí también queda una especie de muralla por ahí, que no sé, supongo que sería la protección del templo o lo que sea, pero muy bien preservado está este templo de Abu. Qué chulo. Wow. La verdad, no voy a engañar, es muy impresionante. O sea, vale que lo que tiene la fama es el Valle de los Reyes y tal, porque están las tumbas de Tutankamón y lo que quieras, ¿no? Que obviamente pues es lo que representa. Pero templos como este, para un ignorante como yo, puede llegar a resultar incluso más impresionante, de verdad, y menos conocido, mucha menos gente por aquí, pero lo dicho, pese a no ser lo más famoso o por lo que la gente suele venir a Luxor, por lo que he visto de cómo se amontona la gente allí aquí, cositas como esta realmente son muy impresionantes. Este es más chulo que el templo de Luxor, Lo que pasa es que el templo de Luxor, por lo que vi, como tiene las estatuas, está en el centro de la ciudad, tiene la mezquita al lado, pues tiene su encanto. Pero este está mejor conservado que el otro, Es una auténtica maravilla. Como aquí, aún conservan los colores originales y todo. Wow. Qué chulada, Montée de marche, où il y a les statues droite et gauche, c'est la troisième. Regardez la scène supérieure là. Le roi, comme si... Y nada, antes de que me derrita, voy a ir saliendo y voy al siguiente. Y ahora llego a Deir el Madina, que parece que es otro complejo, no, parece que es otro complejo de tumbas que hay por aquí. Wow, esto es enorme, ojo, Wow, es otro complejo funerario bastante espectacular. Pues nada, voy a visitarlo.
He venido caminando para esta parte de aquí y no hay nadie. Qué silencio, madre mía. Y lo que sí que veo ahí delante es que en la pared hay como muchas tumbas. Entonces supongo que la cantidad de tumbas que tiene en Egipto son cientos, son miles y miles de tumbas. Lo que pasa es que unas se conocen más que otras porque se preservaron más o lo que sea. Antes os enseñaba una que estaba ahí a la entrada y bueno, es interesante lo buen preservadas que están a cualquier sitio que vayas. Wow, este sitio es muy bonito. Bueno, el último templo del día, vaya paliza de día. Y voy a ir al templo de Karnak, que parece que es esta monstruosidad que hay aquí. Hay como 9 templos dentro y no sé cuántos más. En fin, bueno, me daré un paseito por dentro, a ver qué hay, a ver cómo se ve. Bueno, pues ahí está, el templo de Karnak. Se supone que es el más grande que hay aquí en Luxor. Pues nada, vamos para adentro, a ver qué tal está. De momento, bueno, misma idea que siempre, que es como una especie de pared cortada que te entras por medio, así que supongo que en la época en que harían todos estos, pues tendrían todos un estilo más o menos parecido. En fin, voy a entrar a ver cuánto hay preservado, pero según parece que este es bastante grande y voy a intentar verlo un poquillo rápido porque hace demasiado calor, o sea, estamos hablando de casi 40 grados, son las 2:30 de la tarde y hace mucho calor. Así que bueno, lo veré como pueda, a ver si no me da algo porque no hay ni una sombra aquí y luego pues ya sabré. Ojito la cantidad de gente que hay aquí muriéndose de calor ahora mismo, no sé si se puede ver que hay bastante gente dentro. Y nada, os voy enseñando cositas del templo. Y bueno, ya entrando, es curioso porque después de un día entero viendo templos que básicamente es ideas muy similares, ¿no? Que están todos fuera con una estructura más o menos parecida, estoy ya que digo, ¿en cuál narices estoy? ¿En cuál estoy? Bueno, se supone que estoy en el de Karnak, ¿no? Que es el más espectacular y tal, pero lo que digo, llega un momento en que te saturas de ver tanto templo, más o menos del mismo color, más o menos con una estructura similar, y lo que está preservado viene a ser muy similar, que son columnas, sobre todo, ¡wow! ¡Ya pedazo de columna que tiene esto! Grabados más o menos del mismo estilo, alguna que otra estatua que queda, ¡wow! Este es chulo, ¿eh? Pues al final llega un punto en que dices, ¿en cuál narices estoy? Pero aún así, este es, digamos que sensiblemente más espectacular que los otros, ¿eh? En el sentido de tamaño, de escala. Este es grande. Me encanta porque hay un poquito de sombra y se queda todo el mundo aquí metido en la sombrita que pega un calor al sol que lo vea. Pero wow, ojito las pedazos de columnas que tiene esto. Y esto tendría techo, ¿no? Lo que fuera, o sea, esto... Tía, menuda bóveda que debía de tener esto en sus tiempos, ¿eh? O sea, poca broma, ¿eh? Que esto es grande, ¿eh? Tiene las columnas que van para los lados. ¡Wow! Para hacer todo esto en el año 1500, creo que ponía por ahí antes de Cristo, telita marinera, ¿eh? ¡Wow! Chulo, es como estar en un bosque de columnas, ¿eh? Da un efecto muy chulo. Y hay los dos obeliscos esos, o como la dice, se llaman hoy en Madrid, un par, en la plaza, pero es muy chulo, ¿eh? Fijaros. Y además se extiende también por los laterales, ¿eh? Por los laterales también hay más cosas, por este otro lateral detrás mío también, o sea, templos y más templos. Veis, aquí hay unos cuantos más. Lo mismo luego me desvío a ver alguno de esos si no me pega
un golpe de calor, pero wow, tiene realmente este complejo grandote, ¿eh? O sea, es mucho más grande que otro de los que estaba antes. Que estén estos monolitos todavía aquí de pie. Y siempre me pregunto si estos monolitos estarían así, llevan así desde hace 3000 años, o si estarían tumbados y luego los levantaron, como pasó con la isla de Pascua. No lo sé, la verdad. Y bueno, pues ya saliendo del templo de Karnak, creo que aquí acabará mi día. Un día en el que, bueno, he conseguido ver todos los templos, básicamente todos los templos que hay para ver en Luxor. Y lo dicho, da tiempo, si vas muy de culo, los puedes llegar a ver todos, o sea, no hay ningún tipo de problema. Eso sí, agarrad porque es un día largo. Muy chulo, acabas un poquito saturado y al final no sabes ni dónde estás porque todo es un poquito parecido, empieza un poquito repetitivo, pero espectacular, ojo, muy chulo la visita a Luxor. Así que, muy recomendable. En fin, espero que hayáis disfrutado del vídeo.